Durante nuestra investigación sobre el Photoshop del viejo mundo, comenzamos a notar una tendencia en las postales antiguas del siglo XX que mostraban los primeros ejemplos de composición. No hay mucha información sobre esto. Si hay un catálogo, no es fácil conseguir, pero muchos de estos son ejemplos tempranos de manipulación de fotografías. Tenían postales surrealistas con fotografías reales, en las que intentaban engañar a las personas con la ilusión de la fotografía. Mientras seguíamos mirando estas viejas postales, una tendencia muy extraña e inquietante comenzó a hacerse evidente. Comenzó con simples postales de bebés. A primera vista, parece una postal cualquiera, pero al igual que el misterio de las postales del mismo cielo, donde el autor comenzó a notar una tendencia de diversas postales, hay una categoría de postales que merece su propio nombre e etiqueta, pero no parece muy conocida, ya que no hay páginas en el internet ni videos que lo explique. Lo llamaremos el misterio de las postales de repoblación. Hay otros nombres para este estilo, como postales de bebés. Pero al final de este video te sorprenderá saber cuántas de ellas hay. Estamos hablando de miles. Encontramos una referencia a lo que eran estas postales en un libro en Amazon llamado Babilonia, Bebés Surreales, en el que el autor describe estas mismas tarjetas postales peculiares del siglo XX y cómo fueron profundamente influyentes para muchos artistas famosos, incluyendo Salvador Dalí. Pero el autor incluso admite que poco se sabe de su historia. Para comprender por qué las hemos etiquetado como postales de repoblación, será necesario un conocimiento profundo de reinicios, Tartaria, trenes de huérfanos, incubadoras, asilos y el grupo llamado los Odd Fellows. Estas tarjetas representan a bebés siendo criados, hay muchos estilos diferentes dentro de esta categoría. Uno de los más interesantes es los niños del parche de col, una variedad de temas que involucran bebés en crecimiento. Bebés en plantas, bebés en hongos, bebés en el agua, bebés en un nido, bebés en huevos, siendo incubados. Luego llegan los bebés en el tren. Hay algo inquietante en estas fotos, como si alguien estuviera tratando de decirnos algo.
¿Niños en parcelas de repollo? ¿Esto tiene algo que ver con los niños del parche de col? Los Cabbage Patch Kids en inglés. Entonces, ¿de dónde vienen los bebés? A principios de los 1900, la respuesta más común dada a los niños era simplemente que la cigüeña traería bebés, o que los encontraban en un huerto de coles. ¿Por qué se encontrarían bebés en huertos de coles? La leyenda de los niños del parche de col involucra a un niño llamado Javier que conoce a una mística criatura, una hada, un híbrido o quimera, y sigue a esta conejita a través de un túnel secreto detrás de la cascada. Al otro lado de esta cascada, descubre que se están produciendo bebés en un parche de col. La cigüeña, conocida como Coronel Casey, vendría a recoger a los bebés. Incluso tiene su propio uniforme, por lo que es un trabajador, un soldado, así como el historiador oficial de los niños del parche de col, que luego llevaría a los bebés a su nuevo hogar. No solo eso, sino que hay una bruja malvada llamada Lavender McDade. Ella y sus secuaces, una comadreja y un conejo, están literalmente tratando de esclavizar a los niños del parche de col como mineros para cavar en busca de oro en el valle. Puedes obtener toda la exposición de la historia a través de su álbum de 10 canciones. Habla sobre cómo fueron creados, sobre la bruja, y hasta lamenta su esclavitud, bastante oscuro. El concepto original de las muñecas de tela fue creado por Martha Nelson Thomas. Las llamó bebés muñecas, y la historia realmente no tenía nada que ver con coles, quimeras o brujas. No fue hasta que Javier Roberts, como el niño de la historia, se apoderó de su diseño que se convirtió en lo que es hoy. Así que no puedo evitar preguntarme si a Javier Roberts se le ocurrió esta historia por su cuenta. Por ejemplo, ¿le surgió de la conciencia colectiva? ¿O simplemente tenía debilidad por el trabajo infantil? Hay un lugar al que puedes ir en el condado de White, Georgia, donde realizan nacimientos vivos, y puedes buscarlo en YouTube para ver de qué estoy hablando. El personaje Bunny Bee, conejito abeja en español, es una criatura híbrida de dos animales que simbolizan el renacimiento y la resurrección a gran escala. Como sabemos, los conejos se reproducen en masa, y el simbolismo de la abeja me hace pensar en una colmena, una reina, o una fuente de donde se originan todas las crías. Pareciera que esto es alguna referencia a la creación de bebés en un laboratorio a gran escala. ¿Por qué habían tantos huérfanos? La respuesta más común será el baby boom, pero esto no sucedió hasta 1946 a 1964. Estas postales son de 1890 a 1910, y no hay explicación para la explosión de huérfanos que vemos traídos a los Estados Unidos, o la cantidad de orfanatos y asilos que existían y que ya no parecen necesarios. ¿Podría la narrativa del baby boom ser una forma de barrer esta parte de la historia bajo la alfombra? Todos los orfanatos fueron cerrados, y después de la década de 1960, la gente dejó de tener bebés y casarse después de la Segunda Guerra Mundial, según la narrativa dominante. Luego están las incubadoras del siglo XX. Es difícil mantener vivos a los bebés prematuros con la tecnología moderna, pero ya lo hacían en 1835 en Europa. Convirtieron esto en un espectáculo secundario, donde en las ferias mundiales mostraban estos criaderos de niños, estas incubadoras de niños vivos. Y por alguna razón, los miembros de la realeza venían a presenciar estos eventos. Entonces existe la idea de clonación por manipulación genética, en la que estos bebés en realidad están creciendo en una especie de vainas. Tal vez el simbolismo del parche de coles refleje ese proceso. Los humanos nos parecemos a las plantas en la forma en que estamos conectados a un tallo en nuestro estado fetal, y pasamos toda nuestra vida madurando. En la teoría de la abducción fetal, normalmente vemos a una mujer con aspecto de enfermera con un anzuelo o una red de pesca sacando a un niño del agua. Tal vez el anzuelo y la red representan herramientas médicas y el agua, el líquido amniótico. En cualquier escenario, tendría sentido que estos bebés tuvieran que terminar en incubadoras o criaderos. Surge la pregunta, ¿cómo llegaron aquí todos estos bebés prematuros? Si las mujeres de hoy en día tienen bebés prematuros, ¿por qué en cantidades tan grandes?
Como todos los bebés son bebés, tendrían que haber viajado ahí de alguna manera en un corto periodo de tiempo. ¿Cuáles son las posibilidades de que tantos bebés prematuros fueran llevados desde donde estaban sus madres a estas incubadoras? ¿Y por qué cobraron a la gente por verlos como si se tratara de una especie de exposición o espectáculo secundario, y no de una cuestión apremiante de vida o muerte? Durante siglos, la cigüeña ha sido considerado un símbolo de nuevos comienzos y linaje familiar. La idea de que esta criatura represente eventos que dan vida también tiene sentido porque las cigüeñas son criaturas monógamas, que se aparean solo una vez al año con parejas que han elegido de antemano, eligiendo parejas basándose únicamente en su personalidad en lugar de su apariencia como lo hacen muchas otras aves. ¿Niños dentro de un tren? ¿Trenes huérfanos? ¿Por qué tantos huérfanos? ¿Fueron estos huérfanos separados de sus familias? ¿Fueron capacitados para instruir a la nueva generación de bebés creados genéticamente? ¿O bebés secuestrados del útero? ¿Y tenemos niños creciendo en los árboles? ¿Niños llevados por cigüeñas? La diosa griega Hera y su contraparte romano Juno también favorecen a la cigüeña, y estoy seguro de que ustedes recuerdan esa pequeña y peculiar película sobre embarazos adolescentes del año 2000, y sospecho que Artemisa de Éfeso es un antiguo símbolo de fertilidad utilizado por la élite para indicar su capacidad de resembrar una nueva población. Así que tenemos ganchos que están quitando bebés, niños en el agua con una mujer sosteniendo una red o una caña de pescar, el agua, el fluido amniótico. Quizás sacar a los niños del vientre de sus madres. ¿Podría ser eso que habían tantos bebés prematuros? ¿O están manipulados genéticamente? La clonación no es imposible. Solo mira al Miracle Millie. Creo que la película Aeon Flux es un gran ejemplo. Definitivamente, Hollywood está aludido a esta realidad de repoblación artificial. Los niños del parche de Cole me recuerdan a esos viejos libros de ocultismo medievales que representan a humanos creciendo a partir de raíces en la tierra, o mandrágoras, que se sabe que tienen propiedades ocultas para volverse loco. Los bebés también están listos para unirse a sus clubes de élite y reciben sombreros de copa, tecnología, ropa, ciudades vacías. Bebés flotando en botes, todo lo cual significa que nacen, son encontrados y luego tomados por la madre, el de la canasta. Sin embargo, esta es una cifra que representa la función del gobierno como madre, una operación corporativa de generación de expósitos, con el fin de llenar con nuevos humanos sus ciudades recién vaciadas y quemadas. Quien haya hecho estas postales están tratando de decirnos algo muy oscuro sobre el mundo en el que vivimos, como si fuera humorístico. Hay una extraordinaria cantidad de trabajo en estas primeras manipulaciones fotográficas. Uno pensaría que debería haber un buen recurso para estas postales antiguas, pero son raras y difíciles de encontrar. Bebés con gorros, bebés en las ciudades vacías, bebés con nueva tecnología, bebés en el aula. Los bebés son traídos en barcos. Los bebés crecen en una variedad de situaciones diferentes. ¿Es esto algún tipo de referencia inteligente a la clonación de humanos? Sabemos del repentino aumento de huérfanos durante los 1800, pero ¿de dónde vinieron todos? ¿De dónde vienen los bebés? Todo lo que podemos esperar es que nuestras mentes se rebelen. Let go of everything you think to be true. Relax the mind and ask the question, do I truly understand what this reality is?